Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir. Me llamo Irantxu Arena y soy investigadora de CIC Biomagune, un centro de investigación en San Sebastián. Pero esta tarde estoy aquí con vosotros como representación de la iniciativa Emakumea Zientzian. Y bueno, para poneros un poquito en contexto, este acto de hoy, que se llama Científicas de ayer y de hoy, es parte de esta iniciativa que surgió en San Sebastián en 2016 en un centro de investigación. ¿Y por qué surgió? Pues porque justo en ese año las Naciones Unidas declararon el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y unas investigadoras decidieron hacer algunas actividades para celebrar ese día. Y desde otros centros nos hicimos eco de las actividades que estaban realizando y lo que decidimos, en vez de hacer otras actividades en paralelo, decidimos aunar esfuerzos para celebrar este día. Y de ahí surgió Emakumea Zientzian. Los tres objetivos que perseguimos desde la iniciativa son tres, básicamente, que son visualizar el papel de la mujer en la ciencia, tratar de romper los estereotipos que van unidos a las carreras científico-tecnológicas y también intentar buscar la vocación entre los más jóvenes para que desarrollen sus carreras científico-tecnológicas si así lo desean. Y desde entonces hemos ido creciendo y hemos ido pasando de ser un par de centros de investigación a ser 32 entidades. Y este año, por primera vez, tenemos un centro investigador de Álava, así que estamos súper contentos que ya podemos decir que hacemos iniciativas y actos en todo el País Vasco. Todo este trabajo no sería posible sin el apoyo de patrocinadores y colaboradores, entidades que nos dan apoyo. Hoy me gustaría dar gracias a Emakunde, porque gracias a ellos estamos en esta preciosa sala, en el Palacio de Villasuso. Y también me gustaría aprovechar para agradecer a la Diputación Foral de Álava por haber venido esta tarde aquí a acompañarnos y apoyarnos en este primer acto de Científicas de ayer y de hoy en Gasteiz. En el acto de hoy, 6 científicas que desarrollan su labor en el País Vasco os van a hablar de qué hacen en el laboratorio, a qué se dedican y también van a dar un tributo a científicas del pasado que en muchas ocasiones no se les ha dado la voz y repercusión que merecen. Y bueno, sin más, me gustaría dar el paso a mi compañera Alba. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Alba Jumbo y he preparado esta charla para contaros un poco sobre la vida de quien fue María Geppe-Meyer. Pero para comenzar me gustaría contaros un resumen sobre cuál ha sido mi carrera hasta aquí. Yo nací en la ciudad de Quito, en Ecuador, y en esta misma ciudad cursé mis estudios de pregrado en física. Durante unas pasantías descubrí lo que era la nanociencia y la espectroscopía. Así que una vez terminé mis estudios, decidí viajar y mudarme a París. Esto para realizar una maestría en nanoestructuras en Sorbonne Université. Después de terminar mis estudios en París, me mudé a Donosti, actualmente vivo allí, y trabajo en el Centro de Física de Materiales, donde curso un doctorado en física en la Universidad del País Vasco, y me dedico a analizar las nanoestructuras de oro y las posibles aplicaciones que éstas pueden tener en diferentes ámbitos como la medicina o la biología. De todo esto surgirá la pregunta, ¿y qué son las nanoestructuras? Pues las nanoestructuras son objetos muy pequeñitos, tan pequeñitos que pueden llegar a contar con unos pocos átomos. Y esta charla va un poco más enfocada en el átomo. Seguramente la mayoría de los que están aquí están un poco familiarizados con la imagen de la derecha del esquema de cómo está conformado el átomo, con su núcleo, con neutrones y protones y los electrones girando alrededor. Pero la verdad es que la imagen real del átomo
es bien distinta y es tan complicada que hasta ahora no tenemos una imagen de cómo es. Así que he decidido tomar esta imagen de la izquierda, que es una representación artística que creo que es un poco más aproximada. Y es que nuestra protagonista de hoy en mi charla, Maria Geppe-Meyer, fue la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Física, y esto lo hizo porque ella trabajó en el modelo de capas nuclear, y por esto ganó este premio. Este premio lo compartió con Hans Jensen, y la mitad del premio fue para Eugene Paul Wigner, ya que estos tres científicos trabajaron en paralelo en esta teoría que lo que intentaba hacer era explicar la estructura y cómo está conformado el núcleo atómico. Pero bueno, para hablar un poquito más de cómo fue la vida de Maria Geppe-Meyer, tenemos que trasladarnos a Alemania. Maria nació en 1906 en la ciudad de Katowice, pero cuando ella contaba con tan solo 4 años, su padre obtuvo una cátedra en la Universidad de Gotinga. Y es así que ella creció en un ambiente rodeado de académicos y catedráticos, así que nadie cuestionaba el hecho de que Maria proseguiría con sus estudios universitarios. Y en 1924 se inscribió en la carrera de matemáticas. Pero Maria tenía grandes influencias sobre la mecánica cuántica y la física y decidió hacer un doctorado en física. Pasó que en 1927 su padre falleció. Entonces su madre decidió alquilar habitaciones a estudiantes extranjeros o de otras ciudades que iban a Gotinga a estudiar. Y de esta forma conoció a Joseph Meyer. Se doctoró en 1930 y poco después de esto contrajo matrimonio con Joseph. Después del enlace, decidieron emigrar a Estados Unidos, ya que la situación en la academia para las mujeres en esos momentos en Alemania era bastante precaria y muy difícil de acceder. Entonces, su marido, Joseph, obtuvo una cátedra en la Universidad de Baltimore y Maria se dedicaba a encargarse del correo que llegaba desde Alemania a Estados Unidos a la Universidad de Baltimore. Durante este periodo nació su hija Maria Ann y más tarde su hijo Peter Conrad. Pero ella siempre quería mantener una cierta cercanía con la ciencia, con la investigación, a pesar de que no podía obtener una plaza en una universidad. Más tarde, cuando su marido empezó a trabajar en la Universidad de Columbia y después en la Universidad de Chicago, consigue dar algunas clases e incluso llegó a dirigir una tesis de doctorado. Y por esto recibía un salario simbólico de unos $200 al año. Conforme pasó el tiempo, no fue hasta 1960 que Maria obtuvo una plaza como profesora de física a tiempo completo, y 3 años después ganó el Premio Nobel. Entonces, de toda esta historia de Maria Geppe-Meyer, yo podría destacar el hecho de que siempre estuvo rodeada de un gran ambiente académico. Entre estas personas hay que destacar a Max Born, ya que la familia de los Born y la familia de los Geppe se llevaban muy bien. Y de hecho fue Max Born quien en aquella época intentaba instaurar todo esto de la mecánica cuántica, que era una teoría muy nueva, que la invitó a unirse a uno de los seminarios que él organizaba. Maria fue y se enamoró de la mecánica cuántica y decidió proseguir sus estudios en física. También conoció a eminentes figuras como Edward Teller o James Franck. Y es que además, en su tesis doctoral, en la cual Maria la desarrolló teóricamente y se dedicó a estimar la probabilidad con la que un átomo podía absorber 2 fotones al mismo tiempo, el hecho es que sus examinadores fueron 3 premios Nobel, entre ellos Max Born, James Franck y Adolf Ruymper. Y por otro lado, también me gustaría destacar el hecho de que ella estudió esta posibilidad de que el átomo pudiera absorber 2 fotones al mismo tiempo, pero en aquel entonces no se podía probar experimentalmente. Y no fue hasta 30 años después, en 1960, cuando se desarrolló el láser, que pudieron realizar experimentos para comprobar los cálculos que ella había realizado.
También me gustaría hablar un poquito sobre su colaboración en el proyecto Manhattan, ya que ahora tenemos bastante fresca la película Oppenheimer. Y, bueno, básicamente trata sobre el desarrollo de esta bomba atómica. Y es que María colaboró en una línea de investigación, aunque fue secundaria para este proyecto, en el cual estudiaba cómo se podía separar el isótopo de uranio 235, ya que la bomba atómica se desarrolló bajo la premisa de cómo separar el núcleo del átomo. Y bueno, para finalizar, me gustaría decir por qué elegí a María Geppe-Meyer como científica para hablar hoy. Y es que yo creo que es una mujer muy inspiradora porque se dedicó a estudiar teorías muy complicadas y vivía en un ambiente que podría decirse que era también complicado de vivir, ¿verdad? Con grandes figuras académicas, que eran la mayoría hombres. Pero ella decía que las matemáticas eran como resolver un puzzle en su cabeza. Y en cambio la física era como un puzzle que nos brinda la naturaleza, que nosotros, los seres humanos, podemos resolver a través de teorías y ecuaciones. Muchas gracias. Bueno, os dejo con mi compañera Mariana. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Y como bien les decía Alba, yo soy Mariana Ríos Naranjo. Actualmente soy investigadora predoctoral en el BC Materials en Leioa, en el campus de la UPV. Y quiero compartirles no solo algunos aspectos de mi vida, sino también hablarles de una maravillosa mujer, Tatiana Ehrenfest Afanasieva. Y para poder acercarnos un poco a ella, quiero contarles algo sobre mí. Seguramente, como habrán notado por mi acento, no soy de acá. Yo soy colombiana, nací en la ciudad de Armenia. El circulito que ven en el mapa tiene el mismo nombre del país, no sé por qué, pero oriunda de esta pequeña ciudad, es el departamento más pequeño de mi país. Desde muy pequeña recibí, digamos, como un estímulo sobre la ciencia. Como pueden observar en la foto, ese es el primer libro que me regaló mi papá a los 3 años sobre física atómica y así como en la película de Men in Black, de la pequeña Tiffany con un libro de física cuántica, bueno, algo así. Libro que, por cierto, todavía conservo. Y pues todo este entorno de la ciencia, de las matemáticas, de la física, de la paleontología, pues durante muchos años cultivó mi interés por la ciencia. Y finalmente, pues cuando cumplo mi mayoría de edad, me mudo hacia la ciudad de Bogotá, la capital de mi país, para poder estudiar física en la Universidad Nacional de Colombia. Allí en la Nacho me vinculé al grupo de materiales magnéticos y nanoestructuras, donde realicé pues, mi carrera y también donde hice mis estudios de maestría. Estos estudios de maestría me permitieron conocer el trabajo de algunos investigadores de acá del País Vasco, entre ellos el doctor Daniel Salazar, investigador del BC Materials, y el año pasado, a través de una de las estrategias, de la estrategia ICUR del gobierno vasco, pues empezó mi vinculación con este centro de investigación. Y básicamente nosotros en nuestro laboratorio, además de divertirnos, desarrollamos materiales multifuncionales, que son materiales que tienen ciertas propiedades de acuerdo al estímulo que les aplicamos. Como en el video pudieron observar, cambian sus propiedades dependiendo si colocamos un estímulo como calor o electricidad o campos magnéticos, y entonces lo que buscamos con este tipo de materiales es identificar su potencial aplicación principalmente en sustitución energética, en transición energética sostenible, en sustitución de tecnologías convencionales por materiales que tengan, digamos, un impacto un poco más amigable con el planeta. Un poco como tenemos de lema en nuestro centro, materiales para una vida mejor. Y eso pues, es lo que trabajamos nosotros en el laboratorio de metalurgia del BC Materials.
Pero dejando de lado el laboratorio, bueno, durante muchos años en Colombia no solamente me dediqué al escenario de la investigación, sino que también por las circunstancias de la vida trabajé mucho tiempo en algunas universidades privadas de la ciudad de Bogotá y allí teníamos algunos proyectos en los cuales la universidad trabaja con instituciones educativas de niveles de primaria y de secundaria. Principalmente, en este caso, estas imágenes corresponden al programa Ondas, que es una iniciativa que precisamente lo que busca es generar una apropiación social del conocimiento en una población infantil y juvenil a partir de sus propias inquietudes de investigación. No llegamos de la universidad a decirles vamos a investigar sobre esto, sino que con los niños, en este caso población campesina e indígena de mi departamento, identificábamos qué les llamaba la atención, qué querían investigar y para ello poníamos a su disposición recursos de investigación de las universidades. Con ellos desarrollamos entonces un proyecto asociado a las energías renovables, específicamente al uso de la energía solar, dado que las condiciones ambientales allí pues lo permitían, y estudiamos tratamientos de agua con luz solar. También ellos fabricaron su propia cocina solar, que es el dispositivo que ven en la foto superior, y finalmente, por ejemplo, tuvieron una valiosa oportunidad al final del proceso de viajar a la ciudad de Bogotá para presentar sus trabajos. Esto puede sonar algo menor, pero si tú eres de una población rural, además de una comunidad, por ejemplo, indígena, ir a la ciudad, ir a la capital, no es tan trivial. Así que eso puede cambiarles la vida a muchos y muchas de ellas. ¿Y esto qué tiene que ver con la charla de hoy? Pues precisamente en todo este proceso de formación y de mi interés por la física, he de confesarles que solo supe de la existencia de Tatiana Ehrenfest hasta el año anterior, por casualidades de la vida, porque en ninguno de los textos del libro, de los textos con los cuales tú te formas en la carrera, escuchas que ella existió. Sabemos quién era Ehrenfest, para los que somos físicos es una de las grandes referentes, pero ella pasa desapercibida. Y cuando empiezas a indagar, encuentras que no solamente hay una motivación en la física, sino que además hay una fuerte motivación en la pedagogía, y especialmente en su caso, en la pedagogía de la geometría y de las matemáticas. Y por eso me parece que este es un preámbulo perfecto para introducirles a Tatiana Ehrenfest. Ella fue una matemática y también se denomina como física, aunque formalmente solo tenía su título en matemáticas. Hizo grandes contribuciones en el campo de la mecánica estadística y en la pedagogía o en la enseñanza de la geometría, especialmente en los Países Bajos. Y bueno, contemos un poco, pues, quién era Tatiana Ehrenfest. Ella nace en 1876 en Kiev. Durante sus primeros años vive con su padre, ingeniero, que trabajaba para el sistema de ferrocarriles en aquel entonces, pero después de que él fallece debe mudarse y vivirá con su tío y la esposa de su tío en San Petersburgo. Allí tiene la oportunidad de empezar sus estudios de matemáticas y motivada por algunos de sus profesores físicos, se muda hacia Göttingen para poder estudiar matemáticas allí, dado que era uno de los grandes centros de la matemática en Europa en aquel entonces, así como les mencionaba Alba en su presentación anterior. Da la casualidad de que para aquel entonces Paul Ehrenfest también se encontraba en Göttingen haciendo sus estudios, complementando sus estudios de física, en este caso interactuando con círculos de matemáticos en esta universidad, y pues allí se conocen. Finalmente, él debe regresar en 1904 a Viena, su ciudad natal, para graduarse, titularse como físico, y ella se va con él. Para poderse casar, se casan en Viena, los dos renuncian a sus religiones y ella además no puede terminar sus estudios de matemáticas. Durante este periodo deben mudarse hacia San Petersburgo por situaciones económicas, vuelven a donde la familia de Tatiana, allí pues nacerá su primera hija, que también es una matemática, y en este periodo nace además su segunda hija, pero se da algo que va a ser fundamental para ellos, y es que
bueno, contaban con cierto beneficio económico, no tenían trabajo, pero sus familias podían ayudarles un poco a subsistir, así que fue un gran periodo para ellos de producción intelectual y académica, y los dos hicieron grandes contribuciones en la mecánica estadística, especialmente en un artículo de 88 páginas, que podríamos traducir al español como Fundamentos conceptuales del enfoque estadístico en mecánica. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, vamos con física. Ecuaciones aquí, no mentiras. La idea básicamente surge de lo siguiente. Para aquel entonces, mediados del siglo XIX, seguramente recordarán de su época de la escuela, del colegio, que se empiezan a dar muchas transformaciones en el campo de la física, no solamente en la física, en general en todas las ciencias, pero en la física se dan grandes transformaciones para aquel momento. Y las ideas atomistas que habían sido desechadas en el pasado vuelven a recuperar fuerza. Entonces, grandes físicos como Boltzmann empiezan a considerar que parte de los fenómenos que observamos a escala macroscópica, como la temperatura cuando ponemos a hervir agua, dependen de cuál es el comportamiento de las partículas que componen el agua. Pero lo que pasa es que el agua no tiene una sola partícula, ni dos, ni tres, sino que tiene muchísimos, en este caso muchísimas moléculas que están interactuando adentro de lo que llamamos agua dentro de la olla. Así que él se da cuenta que abordar el problema de estas partículas no puede ser uno a uno, sino pues nunca terminaríamos de estudiar a cada una de las moléculas independientemente, sino que observa que son fenómenos colectivos, son fenómenos estadísticos, y por lo tanto entran las herramientas de la probabilidad y de la estadística para explicar lo que pasa en el mundo microscópico, pero que nosotros vemos cuando la temperatura del agua empieza a aumentar y, por ejemplo, el agua empieza a hervir. Así que aquí es donde entran los esposos Ehrenfest y especialmente Tatiana en solitario, muchos años hizo contribuciones fundamentales en el campo de las nociones y el desarrollo de las teorías de Boltzmann alrededor de los conceptos de aleatoriedad y probabilidad que fundamentan la mecánica estadística. Además, ellos en sus escritos logran identificar que hay una serie de inconsistencias. En ese momento, digamos, habían diferentes corrientes dentro del mundo de la física sobre si si era verdad lo que se decía, si no, y empiezan a aparecer como puntos, como cuellos de botella de no, esto no tiene sentido. Ellos, por ejemplo, dentro del primer escrito de 1912, hablan de lo que sería un hito importante en la mecánica cuántica, otra área diferente a la mecánica estadística, que es la catástrofe ultravioleta. Y en este caso simplemente es un problema de radiación que va a ser muy importante para darse cuenta que algo en lo que estamos describiendo, de cómo describimos el mundo, nos falta. Hay que buscar la otra pieza del rompecabezas y sus aportes van en esta dirección. Así que volviendo a Tatiana, pues resulta que en 1912, después de este periodo de producción académica, Ehrenfest consigue empleo en Leiden, así que el matrimonio junto con sus dos hijas se mudan para Países Bajos. Durante este periodo nacen sus otros dos hijos, Paul y Vasily, y Tatiana se enfrenta a una realidad que en su país no lo había sentido de una manera, digamos, tan, llamémoslo como notoria, y es el hecho de no conseguir empleo por el hecho de ser mujer. Tenía que asumir un rol más tradicional alrededor de la familia, pero esto no fue un impedimento para ella y por el contrario, creó una serie de grupos de estudio en su casa donde empezó a incursionar en su propuesta pedagógica de la geometría, al mismo tiempo que seguía desarrollando artículos y investigaciones sobre la mecánica estadística y demás. Así que finalmente hacia 1920 logra conseguir una plaza en Rusia, vuelve a su país. Allí durante todo este periodo entre 1920 y 1933 viaja constantemente para poder estar con su familia, pero también poder ejercer su profesión, hasta que en 1933 pues se ve obligada por una serie de tragedias familiares a vivir permanentemente en Países Bajos. Este año va a ser importante para la familia Ehrenfest porque
Vasily, el menor de sus hijos, nació con síndrome de Down. Él estuvo mucho tiempo en un centro especial para su cuidado, pero en algún momento su padre, en una crisis de depresión, va al centro médico donde vivía Vasily, asesina al niño y finalmente se suicida. Así que ella pues regresa a Leiden y unos meses después de esta primera tragedia, su segundo hijo también fallece en un accidente esquiando. Así que finalmente pues quedará Tatiana y sus dos hijas. Durante este periodo, que sigue de más o menos unos 30 años, pues sus otras hijas tendrán sus hijos, así que ella convivió finalmente con sus nietos, sus hijas, y siguió trabajando en el desarrollo de un nuevo enfoque en la enseñanza de la geometría, que lo que buscaba era quitar esa idea de aprender geometría con definamos el ángulo como y nada más, sino hacerlo de una manera experimental. Es decir, del inductivismo llegamos al concepto. Entonces ella tiene una serie de propuestas, por ejemplo, de acercarnos al concepto de longitud a través del juego, a través de medir, a través de una serie de herramientas que la física le brindó para cambiar la forma como se enseñaba la geometría desde una manera muy abstracta, imagínense el cubo, en vez de, hey, construyamos el cubo para que veamos entre todos qué es eso del ángulo, qué es eso de la longitud y demás. Y por eso, para finalizar, quisiera cerrar con dos ideas que me parecieron claves y los dejo con esta frase en una de sus cartas. Ella tuvo la familia Ehrenfest fue muy cercana a la familia de Einstein. Ehrenfest fue amigo personal de Einstein, Tatiana también lo fue, y después del fallecimiento de Ehrenfest y demás, ellos siguen en contacto. Así que esta es una de las frases. Estamos hablando además de un contexto muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, como pueden ver en la fecha, y creo que hay dos mensajes muy potentes en lo que podemos ver de la vida de Tatiana, y es uno, el no renunciar a los sueños. Claro, había una serie de dificultades, pero ella tenía un propósito, había una pasión en su vida y obviamente, digamos que volcó muchas de sus energías para poder continuar con esta pasión, pero también esa profunda capacidad de resiliencia, de adaptación, no sobre la idea de la resignación, de pues tengo que asumir las cosas porque son así y ya, sino por el contrario de transformarlas. No pudo, por ejemplo, trabajar inicialmente como docente formal en la academia por un rol impuesto tradicional de la mujer, pero aún así buscó herramientas para entonces seguir avanzando y seguir proponiendo y transformar, en este caso, dejar un legado en la educación, por ejemplo, en este país, en Países Bajos. Así que creo que estos dos mensajes son muy potentes en la vida de Tatiana Ehrenfest y quería compartirlos con ustedes. Es que ricasco. Y ahora invito al escenario a mi compañera Lola. Buenas tardes, soy Lola y vengo a contaros la historia de Margaret McVicar. Soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Deusto y comenzamos, no os asustéis. I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream. Bueno, como le pasaba a Penélope, yo le llamo Penélope Cruz, cuando ella veía la entrega de los Oscar cuando era pequeña, le parecía muy lejos el poder llegar algún día ahí porque no se sentía identificada con el tipo de actrices que ganaban este premio. Bueno, pues yo desde mi pueblo de la Meseta, la verdad que tampoco me parecía muy realístico dream ser investigadora científica. Seguramente todavía menos realista me parecía que fuera a vivir yo nunca en Bilbao, pero es lo que está sucediendo. He tenido la suerte no solo de estar ahí, sino que he viajado por muchos sitios, he estado en muchas instituciones y la verdad es que, al contrario que Penélope, yo tengo pocas dudas de que encontraré la manera de acabar ganando un Oscar alguna vez. Luego, yo estudié Teleco,
que sigue siendo a día de hoy una de las ingenierías que menos representación, o por lo menos que menos mujeres se sienten atraídas por ella, se matriculan menos, que tampoco fue una cosa que me preocupara mucho. Luego, además, cuando decidí probar la investigación científica, desoyendo todos los consejos de la gente que me apreciaba, porque tenían razón, es una carrera bastante difícil y a veces inestable y precaria, todo bien. Sin embargo, años después, cuando comenzaba la tesis doctoral, un día mi director de tesis me dijo que teníamos la oportunidad de que yo hiciera una estancia de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que la gente que queremos hacernos la guay decimos MIT. Entonces, bueno, el MIT, así un poco por poner contexto, creo que se fundó como a finales del siglo XIX, es un instituto tecnológico en la costa oeste de Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, y ya desde los comienzos hasta el día de hoy ha tenido como un papel muy importante en momentos históricos de gran relevancia, no solo para la historia de Estados Unidos, sino para la historia del mundo. Entonces, por un lado, tuvo desarrollos tecnológicos muy importantes ligados a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o luego durante la carrera espacial. Entonces, digamos que es como un símbolo, en cierto modo, un orgullo, ¿no?, para el país. El caso que, en este contexto, y después de estar muy contenta, al cabo de unas horas, un día o algo así, yo volví a mi director de tesis, cargada de lo que a mí me parecían argumentos irrefutables, de que yo es que no podía ir al MIT, porque no, porque tenía todos estos argumentos. Entonces, recuerdo que él lo que hizo, como director de tesis y también mentor mío, fue reconocer que ninguno de esos argumentos eran argumentos, todos eran una maraña de excusas que me había inventado para refugiar contener todos mis miedos que de repente me habían surgido en torno a mi idea de qué gente va al MIT. Dice, madre mía, voy a llegar al MIT, va a venir la policía de la inteligencia y me va a decir, ¿usted qué hace aquí, señorita, ocupando este puesto? Devuélvame el visado y se vuelve al país, que lo podemos usar por otra persona que tenga más recorrido. Y él lo que hizo fue, hablándolo tranquilamente, haciéndome reconducir todos estos pensamientos hasta que llegamos a la conclusión de que parecía más real, más realista, que era, a ver, esto es una oportunidad fantástica, puede ir mejor o peor, pero es posible que sea la única vez que te vaya a suceder, entonces igual sería buena idea. Entonces, bueno, le hice caso. Así que cogí, salí ahí de mi pueblo. Bueno, a ver, mi pueblo no tiene aeropuerto internacional, ¿vale? Todavía, tenemos el helipuerto. Entonces fui a Madrid-Barajas y por primera vez cogí el avión y crucé el Océano Atlántico y aterricé allí en el área de Boston, en el MIT. ¿Por qué fui al MIT? Bueno, fui a visitar el laboratorio de sólidos celulares. Los sólidos celulares son unos materiales que básicamente tienen una unidad, una celda, que se repite muchas veces a lo largo del espacio y forman estructuras como estas. Estas que veis aquí son naturales, o sea, no es que lo hayamos inventado nosotros, esto ya estaba aquí y además tenían, es que valen para todo, esto es hueso, esto es un panal de abeja, un hongo, aquello es unas espumas, un ala de libélula, esto es un vaso seguramente de una planta. Entonces, desde que ya los humanos, nos pusimos ahí un poco las pilas en diseño de materiales y desarrollamos las capacidades para fabricarlos, nos dimos cuenta que, bueno, la sostenibilidad ya venía natural, o sea, que eso a nosotros es un concepto, pero la naturaleza es bastante inteligente diseñando cosas, así que enseguida empezamos a fabricar nuestros sólidos celulares sintéticos, porque las propiedades pues, son muy ventajosas para muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿para qué usamos sólidos celulares? Los usamos para aislamiento térmico y acústico, los usamos para filtración de aire, de agua, los usamos para construcción, los usamos también incluso en almacenamiento de energía y en montones de otras cosas. ¿Trabajo yo haciendo sólidos celulares? Pues no. Yo lo que trabajo, y por eso tenía mucho interés en ir al laboratorio de sólidos celulares, es en ultrasonido sin contacto. Entonces, básicamente,
Lo que hice durante la tesis es caracterizar unos sólidos celulares que todos conocemos, que son hojas de plantas. Las hojas de plantas son sólidos celulares. Esto es un corte de una imagen al microscopio de unas hojas. Básicamente, a través de mi director de tesis, se me confirió el superpoder de aprender a poder caracterizar, que es como colectar muchísima información de un material de una forma muy rápida y sin tocarlos. Entonces, claro, esto era fantástico para poder caracterizar materiales como los sólidos celulares. Y en el caso de la tesis doctoral, en el estudio de plantas, encontramos que éramos capaces de monitorizar procesos como el secado de una hoja o los ciclos circadianos a consecuencia de la luz de esta manera. El caso que todo esto, que conectaba con los sólidos celulares, fue gracias a la profesora Lorna Gibson, que es la mayor experta de sólidos celulares del mundo y es quien me recibió en su laboratorio. Lorna está ahora felizmente jubilada desde 2022 y ahora, voy a hablar, ahora sí, de la persona que vengo a hablar, porque no es de Lorna Gibson, aquí giro de guión. Gracias a ella conocí de la existencia de Mac Vicar, porque ella fue galardonada con este premio en 2015, Lorna. ¿Quién era Margaret MacVicar? Bueno, Margaret, ya nos hablamos. Margaret nació en Hamilton, en Canadá, pero muy pequeña. Su familia emigró a un pueblecito, a Flint, en Michigan, en Estados Unidos. Margaret, y esto es muy importante, era hija del Sputnik. El Sputnik fue una misión en la que se puso en órbita el primer asteroide artificial. Y esto lo hizo la Unión Soviética. Entonces, mucha gente considera que fue, en el marco de la Guerra Civil, fue el inicio de la carrera espacial por poner al hombre en la Luna. Y esto, más allá de que parezca, bueno, que tiene que ver con Margaret, tiene mucho que ver porque esto supuso un cambio muy grande en la sociedad, especialmente estadounidense. De la noche a la mañana se dieron cuenta que la ciencia y la tecnología era muy importante, porque consideraban esta misión de poner un hombre en la Luna en una cosa mucho más allá. No era solo poner el hombre en la Luna, era demostrar su superioridad en esta carrera sobre, por una parte, la Unión Soviética y luego su poderío, ¿no? Entonces, claro, en este sentido os podéis imaginar que engarza muy bien con el papel del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en todo esto. Y claro, Margaret no es raro que empezara a interesarse por las ciencias, fundamentalmente por la física. Así que en 1961, justo antes de ingresar en MIT, ella ha completado sus estudios en el instituto y su sueño es ir al MIT, claro, normal. ¿Cuál es el problema? Que para ingresar en el MIT entonces sí aceptaban mujeres, en teoría siempre han aceptado mujeres, pero tenían una regla que no tenían los hombres. Tenían que vivir siempre dentro del campus. No era posible, por motivos de seguridad, alegaban que las mujeres vivieran en unas residencias que no fueran la única que había. Que además esa residencia la había fundado una filántropa que también había estudiado en el MIT previamente, sufragista, feminista de la segunda ola, que tan preocupada porque sabía que era muy importante que las mujeres también tuvieran posibilidad de acceder a este tipo de carreras, iba poniendo dinero cada año para ir aumentando el número de camas disponibles para mujeres en el MIT. Entonces, Margaret tenía que pagar no solo la universidad, sino también tenía que poder vivir en esta única residencia, en McCormick Hall. Parecía que no iba a suceder, pero de repente llegó lo que ella denominaba el momento cuento. Se presentó una feria de ciencias en su pueblo y apareció un señor que resultaba que era un alto ejecutivo de General Electric, de la empresa, que también era de la zona, y vio en ella un potencial. Y le dijo, Margaret, Margie, no sé, como fuera, te pago todo lo que te falte para poder estudiar lo que tú quieras en MIT. Así que en 1961, felizmente, consigue ingresar y comienza sus estudios de física. Iba bastante sobrada, ella, o sea, iba como muy rápido. Además, le dio tiempo a apoyar en clases a sus compañeras. Creo que dio clase a la primera mujer afroamericana que se doctoró nunca, o sea, mal no se le daba. Y
encabezó la iniciativa de asociación de mujeres, del MIT, etcétera, etcétera. O sea, estaba bien sobrada. Y en 1964 se gradúa y decide empezar el doctorado. En 1977 acaba. Y como el MIT estaba bien, pero quería probar otro sitio, se marcha a Cambridge, al Reino Unido, y va al Cavendish Lab, que también era un sitio en el que estaban haciendo cosas que no estaban mal. Pasa allí 2 años de postdoc y en 1969 vuelve a MIT y le contratan de profesora. Esto es una cosa que pasaba entonces. Ahora haces 27 postdocs y a lo mejor te contrata a alguien. Entonces, bueno, ella vuelve. No estoy hablando de la investigación, igual hubiera sido buena idea hablar de la investigación de Margaret. Ella trabajaba en superconductividad, pero lo que me interesa aquí es que en su vuelta desde Reino Unido ella empieza a cambiar sus intereses y empieza a interesarse mucho por la enseñanza y por la guía de estudiantes. Entonces, esto fue el caldo de cultivo perfecto para que en cuanto entró en 1979 a MIT, fue a una charla de este señor que vemos en la foto del Time, que es el señor que inventó la fotografía instantánea. Es el fundador de Polaroid. Él estaba haciendo una visita en MIT y dio una charla cuando se iba y dio sus impresiones. Y sus impresiones sobre cómo funcionaba el sistema entonces universitario estaban muy alineadas con las de Margaret. Le parecía que las mejores mentes del país estaban entrando al grado, pero se desaprovechaba un poco su potencial. Ellos todo el tiempo iban a clases, pero no ponían nada en práctica, no tenían la posibilidad, habiendo laboratorios alrededor, de estar metidos en lo que viene siendo un proyecto real de investigación. Esto me recordaba a lo que ha sacado antes Mariana, digo, mira, han llegado a la misma conclusión. Entonces, este señor le dio $50.000 de entonces, de las antiguas pesetas, y le dijo, coge esto e intenta poner en práctica esta idea que tenemos. Así que ella coge 25 alumnos y empieza este programa. Al principio fue un poco complicado y yo, ahora que tengo bajo mi tutela un aparato, comprendo, empatizo con esos profesores, esos investigadores que están en sus laboratorios y le dicen, no, van a venir unos estudiantes de primer año y os van a toquetear aquí lo que quieran. Y claro, se ve que se pusieron un poquito en contra. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió a Margaret fue no preocuparse, con este dinero hacemos un fondo y si rompen algo o lo reponemos. Más allá de esto, que ocurrió al principio del programa, el programa empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta tal punto en el que incluso el gobierno de Estados Unidos reconoció este programa, de forma que todo el resto de universidades empezaron a imitarlo. A día de hoy sigue en marcha, grandes investigadores, políticos, emprendedores, a día de hoy han pasado por este programa y además ha sido reconocido porque una de las cosas que hacía Margaret era intentar hacer inclusión, es decir, que minorías que no estaban infrarrepresentadas dentro del ecosistema del MIT entraran en más proporción a este programa. Así que después de todo este éxito y todos los reconocimientos de Margaret, en 1985 le nombran decana de grado en MIT, donde estuvo felizmente ejerciendo su cargo hasta 1990, cuando enferma de cáncer y, tristemente, 2 años después, fallece. Desde marzo de 1992, en MIT decidieron crear el Día de McVicar, que es el día que celebran la memoria de ella y todos estos valores. Y es el día en el que entregan estos reconocimientos, estos fellows, como el que tenía Lorna Gibson, la señora que me recibió en su laboratorio. Bueno, esto es un extracto de la idea de Margaret McVicar, que era que no pretendemos preparar técnicos ni ingenieros limitados a estrechas especialidades y atados a un banco de trabajo, centrados en plazos y objetivos concebidos en otro lugar. Nuestro propósito es dirigir las mejores mentes hacia la investigación y las empresas relacionadas con la condición humana. Esta charla, no voy a volveros a poner a Penélope Cruz, no por falta de ganas, pero si seguís un poco, si os pica la curiosidad, lo ponéis en YouTube, 22 de febrero del 2009, lo que continúa diciendo después de esa frase es que empieza a nombrar
a toda la gente que considera sus mentores, a toda la gente que le ha ayudado y que le ha abierto puertas desde el principio, cuando era más difícil, y que indudablemente han tenido un impacto enorme en su carrera y que eso forman parte también de llegar a ese reconocimiento, en su caso, como fue el premio Oscar. Entonces, me gustaría que esta charla sirviera de homenaje para todas aquellas personas que dentro de este mundo, especialmente la investigación, que puede llegar a ser como muy absorbente, encuentran el tiempo, las ganas, las fuerzas y la inspiración para inspirar a los siguientes que venimos después y que encontremos un poco nuestro lugar. Entonces, quiero que sea pues, un homenaje a personas como Margaret McVicar o personas como mi propio mentor. Y bueno, espero que les haya gustado. Y os dejo con mi compañera Esti. Bueno, es que ricasco, Lola. Y bueno, yo soy Estíbaliz Capetillo, ¿vale? Soy investigadora del Centro Achúcar y soy profesora de la Facultad de Farmacia aquí en Vitoria, ¿vale? Y bueno, hoy os voy a hablar de Eva Brack, ¿vale? Y os voy a contar un poco cómo llegué a elegir a Eva Brack, porque desde el centro pues, me dijeron, Esti, ¿quieres participar en esta iniciativa? Coge una de tus referentes y habla de ellas. Y entonces me quedé pensando y digo, pues no me venía ningún referente, mujer, a la cabeza. Y dije, ¿cómo puede ser? Y entonces dije, bueno, pues voy a darle la vuelta, voy a buscar mujeres en mi campo de investigación que, que sean importantes, ¿no? Y entonces me di cuenta que hay un trabajo que, bueno, en ciencia nosotros lo que hacemos al final, hacemos nuestra investigación y para transmitirle al resto los resultados que hemos tenido, lo publicamos, ¿no? Eso es la forma de internacionalizar y que otra persona lo coja y empiece desde ahí a investigar, ¿vale? Entonces me di cuenta que había un trabajo que prácticamente lo cito en todas mis publicaciones, ¿no? Lo uso de referencia para introducir mi tema. Y ese trabajo es de Eva Brack. Y sobre todo os voy a hablar sobre ese trabajo, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene. Y bueno, deciros que tenemos en común Eva Brack y yo, ¿no? Pues es nuestra pasión por la investigación en el campo del Alzheimer. Entonces voy a introduciros primero lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y bueno, pues la enfermedad de Alzheimer lleva el nombre de Alois Alzheimer, que es un médico alemán, que ya en 1909 describió dos características histopatológicas que van a ser las que a día de hoy todavía se utilizan en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Porque a día de hoy podemos saber, se dice una persona tiene demencia tipo Alzheimer y hasta que no fallece y se mira, digamos, en el cerebro de esa persona no se puede confirmar 100% que es Alzheimer. Entonces, él lo que describió son estas dos estructuras que veríamos aquí, que son estas de aquí, serían lo que se llaman las placas, bueno, que serían estos redonditos, y luego esta otra estructura que veríais aquí, bueno, no sé si me va el puntero, vale, esta de aquí, ¿vale? Que serían los ovillos neurofibrilares, ¿vale? Entonces, aquí veis un cerebro sano, un cerebro con Alzheimer, ¿no? Ya vemos que, bueno, pues hay una pérdida de volumen, y lo que vemos, ¿no? Veríamos aquí una neurona sana, y en una neurona, las neuronas son, digamos, las células que pasan la información dentro del cerebro, van a mandar esa información de una célula a la otra, por tanto son la base de la comunicación en el cerebro, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que en Alzheimer se acumula una proteína que da lugar a estas placas y también vemos que dentro de las neuronas aparecen estos ovillos, que ya describió Alzheimer en 1907, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos ya un poco más en detalle que además de estas placas que vemos y esos ovillos neurofibrilares, también vemos mucha inflamación en el cerebro, ¿vale? Entonces, quedaros con las placas, los ovillos y la inflamación, ¿vale? Entonces, ya más de 80 años después, un artículo publicado por Heiko Brack y Eva Brack, que es nuestra protagonista de hoy, lo que hicieron es analizaron
más de 300 cerebros de personas que tenían un diagnóstico clínico. Entonces, algunas de esas personas no tenían el diagnóstico, digamos, de demencia o de deterioro cognitivo, digamos, eran sanas cognitivamente. Otras tenían una pérdida de memoria intermedia y otras habían fallecido con una pérdida de memoria muy grande. Entonces, ellos lo que hicieron es coger todos aquellos cerebros y analizar esos cerebros usando como base una de las descripciones que había hecho Alois Alzheimer, que eran esos ovillos neurofibrilares. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de esto, pero describieron lo que se llaman los estadios de Braak. Y hay 6 estadios, ¿vale? El estadio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que vieron es que cuando de los casos, de esos cerebros, de esas personas que habían fallecido, que no tenían deterioro cognitivo, veían ovillos en una zona específica, que es el hipocampo, que es donde, digamos, se consolida la memoria a largo plazo, a corto plazo, está relacionado con la memoria, ¿vale? De los casos de los cerebros que tenían, que mostraban ese deterioro cognitivo leve, que a veces, bueno, pues habían fallecido y tenían ese diagnóstico, que tenían una pérdida episódica de memoria. Vieron que además de esa primera zona de memoria, la zona límbica, que también se encarga de las emociones, mostraba esa patología. Y clasificaron también un quinto y sexto estadio, ¿vale? Que eran ya esos casos que tenían una pérdida de memoria muy grande. Lo que veían es que esos ovillos neurofibrilares que describió Alzheimer abarcaban todo el cerebro, ¿vale? Estos serían sus imágenes y cómo lo caracterizaron. También mejoraron una técnica para poder verlo mejor, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, bueno, pues esta sería su referencia, que me llamó la atención y no me había dado cuenta, que aparece como si fuese un review cuando es un análisis de más de 360 casos, o sea, no es una revisión de nada, es un trabajo ingente el que hicieron, ¿vale? Review normalmente ahora lo llevamos a una revisión, que hemos leído un montón de artículos y ponemos toda la información junta, ¿vale? Pero bueno, entonces, lo que vemos, ¿no? Esto lo que nos da información, una información muy importante ya en 1991, fue que cuando no hay pérdida de memoria ya existen cambios en nuestro cerebro que están asociados con la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto unos datos estadísticos que, bueno, igual, que no es de ciencia, igual no le dice mucho, pero este artículo se ha citado más de 12.000 veces, se cita alrededor de 375 veces al año, o sea, es un artículo que dentro del campo del Alzheimer lo usamos todos, porque es la base. Y aquí también un dato importante es que se ha citado en más de 17 políticas públicas, lo que quiere decir, en este caso sería más en el campo biosanitario, ¿vale? Entonces, este trabajo lo hizo Eva Braak junto con su marido y bueno, también antes os comentaba sobre las publicaciones. Normalmente una publicación, el que va el último es el más importante, ¿no? El más senior, el que ha dirigido todo ese trabajo. En este caso son 2, entonces bueno, iría 50-50 me imagino. Pero bueno, esto lo describió Eva Braak. Y bueno, se conoce principalmente por los estadios de Alzheimer y bueno, fue profesora de neuroanatomía, ¿vale? Cuando me puse a buscar información sobre Eva Braak, lo que más me llamó la atención es que prácticamente no hay nada sobre su vida, nada. Solo encontré esta información, que toda esta información estaba escrita en una hoja y era el obituario después de que había fallecido. ¿Vale? Eso es toda la información que he encontrado sobre su vida, por tanto voy a hablar más de su trabajo. Pero bueno, hay datos que me parecen importantes resaltar, ¿vale? Ella es alemana, nació en 1939, ¿vale? Se licenció en biología y después de licenciarse en biología hizo una estancia postdoctoral, pero después empezó a estudiar medicina, o sea, primero hizo biología y luego hizo medicina, que ya, bueno, pues para entonces... bueno, pues era bastante, ya, bueno, poco habitual en el campo, ¿vale? Cuando empieza a estudiar medicina, conoce a Heiko Braak, el que va a ser su marido, el que va a ser su compañero de vida y laboral, y con el cual va a publicar todo su trabajo. Y el cual,
pues siempre que hablamos de los estadios de Braque y Braque, siempre se habla de Heiko Braque y no de Eva Braque, cuando el trabajo pues, prácticamente era de ambos, ¿vale? Bueno, luego estuvo, bueno, después de estar en Kiel, ya se fueron a Frankfurt, que es donde hicieron ambos su carrera, su mayor, bueno, toda la trayectoria científica, ¿vale? Desde 1980. Y luego un dato muy interesante también, que estaba en ese obituario, era que fue la primera mujer en recibir un premio que da la Asociación Americana de Alzheimer, que es la asociación más importante que hay en el campo de la investigación en Alzheimer. Fue la primera y lo recibió en 1998, cuando bueno, pues, las conferencias que organiza la Alzheimer Association vienen de muchos años atrás, ¿no? Lo cual ya, bueno, pues, ya muestra un poco ese predominio de la investigación más masculina, digamos, ¿no? Y desafortunadamente en el 2000 fallece por un cáncer de ovarios en Frankfurt. Entonces, sus trabajos, ¿no? Bueno, aquí os he puesto también un poco de lo poco que podía encontrar, pues de lo que hay verdaderamente es de su investigación, ¿vale? Que, bueno, publicó muchos artículos. Llama la atención que luego hay artículos publicados después de su muerte, por tanto, bueno, es de agradecer que trabajo suyo, aunque no estuviese, se publicase después y que fuese citada, ¿no? Como ese trabajo suyo. Y un dato que me llamó mucho la atención también es que casi la mitad de sus trabajos ella va como última autora, pero solo en el 8% es autora de correspondencia. ¿Y esto qué quiere decir? Para los que no sois de la ciencia, el autor de correspondencia al final normalmente siempre es el último autor, es el autor senior y es al que se va a dirigir alguien cuando quiere ese trabajo, quiere saber información. En este caso, pues la mayoría de las veces ella era la última, pero no tenía el rango de recibir el contacto, que la gente se pusiese en contacto con ella. La gente se ponía en contacto con su marido, pero ella firmaba de último. Bueno, es algo que yo hubiera esperado que el 44% también hubiera sido ella la autora de correspondencia, digamos, ¿vale? Y bueno, este es un dato que, bueno, ahora lo usamos bueno, para ver un poco en qué, ¿no?, qué valor tiene su trabajo, y esto quiere decir que sus trabajos, el 16, se encuentra entre el 16% más citado de los artículos, ¿vale? Entonces, en distintos campos. Es decir, sus artículos todos tienen un valor muy importante en el campo de la investigación del Alzheimer, ¿vale? Y, bueno, para transicionar, ¿no?, pues, ya su trabajo de los estadios, digamos, cómo se distribuye la enfermedad en nuestro cerebro, lo que daba a entender es que si ponemos aquí en años, ¿no?, la escala en años, el año 0 va a ser cuando hay un diagnóstico, cuando empezamos a ver que esa cognición va bajando. Pero su trabajo y otros trabajos que han venido después lo que nos dicen es que años antes ya empieza a haber muchos cambios en nuestro cerebro que van a dar lugar a la enfermedad. Por tanto, esto es muy importante porque todos los ensayos clínicos que se empezaron a hacer se hacían cuando teníamos un diagnóstico. Tenemos que saber si uno es el control o es el enfermo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí ya la patología en el cerebro está muy avanzada. Necesitamos herramientas para investigar antes de que haya un deterioro cognitivo. Por tanto, por eso su trabajo es tan importante, porque la información que nos dio es la base de la investigación que estamos haciendo todos a día de hoy, ¿vale? Entonces, ahí pues doy paso al trabajo que hago yo, que yo he usado su trabajo como referencia y muchos otros. Y bueno, yo empecé estudiando neurobiología, empecé estudiando biología aquí en la UPV. Me trasladé a Madrid para poder estudiar neurobiología. De ahí me fui a Inglaterra, hice un máster porque tenía mucho interés en la neurobiología humana y ahí empecé a investigar en Alzheimer. Mi trabajo de fin de máster fue en Alzheimer. Entonces, bueno, pues de ahí me fui a Alemania, había una oferta para poder hacer un postdoc, fui allí,
Llegué a Bonn, una ciudad preciosa, con una escultura de Chillida en la plaza del centro, y dije, esta ciudad tiene que ser la pera, porque si tiene una escultura de Chillida, tiene un nivel de educación bastante alto. Entonces, bueno, entre otros motivos me quedé. Y yo llegué a Bonn en el año 2003 y tuve la suerte de hacer la tesis pues, con un neuropatólogo muy bueno, y dándole vueltas, claro, me di cuenta que mi director de tesis, Dietmar Thal, venía de Frankfurt y era discípulo directo de Braque y Braque. Él estuvo trabajando con Braque y Braque durante muchos años. Entonces, bueno, hasta cierto punto yo me he dado cuenta que soy como nieta científica de Eva Braque, lo cual ya me ha parecido estupendo, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente yo llegué en el 2003 y Eva Braque falleció 3 años antes, pero sí que he tenido la oportunidad de conocer a Heiko Braque, el cual a día de hoy sigue, bueno, en activo, jubilado, pero en activo, ¿no? Bueno, ahí tuve una formación muy amplia en lo que es en la neuropatología, pero bueno, mi interés en poder estudiar mecanismos me llevó a Estados Unidos. Allí hice dos postdoc, como decía Lola, no, ahora 2 postdoc, 7 años. O sea, de esos postdoc que se hacían antes de 2 años, poco queda. Pero bueno, fue una experiencia muy buena estar en Estados Unidos. Y bueno, ya en el 2014 solicité un programa que tiene el gobierno vasco, el programa Ikerbasque, para digamos, el retorno de investigadores, y fui galardonada con uno de sus contratos. Y bueno, comencé como Ikerbasque Fellow primero, luego he sido Ikerbasque Associate y bueno, en la actualidad soy profesora de la Facultad de Farmacia aquí en Vitoria, y la investigación la hago en el Centro Achúcarro. ¿Vale? El Centro Achúcarro es un centro que está en el campus de Leioa y es un centro de referencia en investigación en neurociencias y en particular en las células de la glía, ¿vale? Que os lo mencionaré ahora un poco más, ¿no? Entonces, aquí esto es, bueno, de forma escueta, intentaré deciros que, bueno, aquí tenéis un cerebro, la parte sana, tenemos esas neuronas de las que os he hablado antes, tenemos estas otras células, astrocitos y microglía, que estos, digamos, son las células de la glía, y estas células, entre otras funciones, son como el sistema inmunológico de nuestro cerebro. El Centro Achúcarro, la particularidad que tiene es que se centra en el estudio de estas células y es un referente a nivel mundial por este estudio. Entonces, yo el trabajo que hago es buscar biomarcadores que cambien en una situación sana y enferma. Y biomarcadores en este caso lo consideramos como proteínas que nuestro cuerpo tiene, pero en la situación patológica cambian a tener más, a tener menos, a acumularse. Eso es lo que buscamos. Y buscamos eso en esos estadios iniciales que os mencionaba antes, ¿no? ¿Cómo podemos detectar qué es lo primero que cambia? Para que cuando seamos capaces de detectarlo, podamos buscar un tratamiento en ese punto, ¿vale? Bueno, nosotros trabajamos, y esto es un poco en el Centro Achúcarro, bueno, en distintos centros, pero la forma en la que trabajamos nosotros, tenemos esos modelos celulares, donde probamos nuestros fármacos para ver si una proteína cambia o no. Trabajamos con modelos animales, por supuesto siguiendo toda la ética estricta que existe. Ya existen modelos, bueno, pues modelos para estudiar el Alzheimer. Esto nos permite, bueno, pues dirigir mucho nuestra investigación. Y de ahí ya lo que vemos lo intentamos validar en muestras humanas, ¿vale? Tenemos muestras humanas que puede ser tejido humano, tenemos muestras de sangre también, y una particularidad también que tiene el Centro Achúcarro es que tiene un equipamiento que es de alta sensibilidad para detectar proteínas a muy baja concentración. Es el único equipamiento que existe en Euskadi y a nivel nacional existen muy pocos. Y ahora os diré por qué eso es importante, ¿vale? Aquí hay muchas cosas, no voy a entrar en todo, pero bueno, lo que nosotros, bueno, y lo que describió
Eva Brack, ¿no? Fue que aquí esto representaría el cerebro y esto representaría la sangre, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que existen cambios en nuestro cerebro, pero claro, yo os he dicho, tengo estos modelos celulares, tengo estos modelos animales. Vale, en los modelos podemos hacer muchas cosas, pero ¿cómo podemos trasladar eso a humanos? No podemos hacer una biopsia del cerebro de una persona. Entonces, necesitamos herramientas que nos digan lo que está pasando en el cerebro, pero que lo podamos ver en una persona que esté viva, ¿no? Digamos, porque eso es lo que queremos atajar. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que con una muestra de sangre seamos capaces de ver qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿vale? Y este equipamiento que tenemos en Achúcarro, por ejemplo, lo que nos permite es eso, tiene tal sensibilidad que cuando una proteína está a muy baja concentración también la vamos a detectar, ¿vale? Y a día de hoy ya se empieza a ver biomarcadores que en sangre somos capaces de ver que cambian, incluso que cambian en estadios muy tempranos. Hombre, podéis imaginaros que es muy complejo, porque ¿cómo sabemos, ¿no?, que alguien que le está cambiando los niveles de una proteína dentro de 20 años va a tener Alzheimer o no? De momento no lo sabemos, pero sí que ya hay bastantes estudios que están haciendo ese seguimiento a personas y que, bueno, pues con el paso del tiempo van a pasar de ser personas consideradas sanas a personas que son consideradas enfermas, y eso nos está dando información para poder hacer esas clasificaciones. Todavía estamos en un estadio pronto para saber, pero hay centros como en Donosti, que se llama el CIT Alzheimer, o la Fundación Pascal Maragall en Barcelona, son centros de referencia para hacer este tipo de estudios. Y nosotros, desde Achúcarro, también participamos en este tipo de estudios, ¿vale? Entonces, deciros que pues, desde nuestro lado, desde que Alois Alzheimer describió esa patología, investigadores como Eva Brack han hecho esa clasificación que a día de hoy sigue siendo un referente para todos y que lo seguimos utilizando, y la investigación que hacemos nosotros en Achúcarro, pues estamos avanzando, dando pasos muy grandes, ¿no? Y bueno, yo como hablo de una enfermedad que, bueno, pues positivo no es, pues sí que me gustaría dejaros al final un poco qué podéis hacernos vosotros o qué podríamos hacer nosotros, ¿no? A día de hoy, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, sí que, bueno, pues tener una buena presión arterial, hacer actividad física, poner a prueba nuestro cerebro, tener una buena dieta y disfrutar de la actividad social, como en eventos como este, pues son recomendaciones buenas frente al Alzheimer y frente a cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, estoy seguro que Eva Brack os hubiera recomendado lo mismo que yo, así que eskerrik asko. Bueno, y es un placer para mí darle paso a Monse. Muchas gracias, Esti, y gracias a la organización para darme la oportunidad de estar aquí y compartir para mí un evento tan maravilloso como esto, ¿no? De difundir ciencia y sobre todo darle visibilidad a las mujeres, ¿no? Antes de todo, yo soy Montse Galcerán Mestres, me gusta poner Mestres para dar honor a la persona que me parió, que es mi madre, y también a Vicenta Arnal. Y antes de todo, me gustaría haceros un par de preguntas. ¿Quién tiene un móvil en el bolsillo? Vale, todo el mundo, ¿no? ¿Y quién desea que su batería de móvil dure más? Bueno, mi trabajo es intentar dar respuesta a esta última pregunta, que es desarrollar materiales que tengan una mayor capacidad, es decir, que podamos usarlo durante más tiempo, pero al mismo tiempo entender por qué dejan de funcionar, ¿no? Lo que se llama entender los mecanismos de degradación y así hacer retroinspección, ir al laboratorio e intentar mejorarlos. Pero siempre digo que no es bueno dar con la solución porque si no, nos quedamos sin trabajo. Yo
Como notáis, Montse no es muy vasco, soy de Cataluña, de un pueblo de 350 habitantes, a lo mejor es más pequeño que tu pueblo. Foto en blanco o negro significa que ya tengo una edad, no hay filtros de Instagram. Y bueno, como os podéis imaginar, referentes en un entorno rural, sí que mi padre empleado de banca, mi madre trabajadora en casa y cuidando a sus hijos, pues no he tenido ningún referente científico en mi entorno, ¿no? Por cuestiones laborales, pues vivimos en un pueblo, Moranueva, 3.500 habitantes, muy grande, 10 veces más que el pueblo, pero tengo que decir que yo he disfrutado y divertido saltando con un saco de aceitunas, referentes científicos pocos, y el primer coche que conducí, o el vehículo que conducí, fue un tractor. Entonces, bueno, pues con 14 años, ahora lo pienso y digo, pero papá, ¿qué hiciste? Con 14 años a mí dejarme conducir un tractor. Pero bueno, es así. Luego, motivos de trabajo nos llevaron a desplazarnos a una ciudad que para mí era enorme, ya pasaba de los 100.000 habitantes. Yo en esa época tenía 16 años, empecé el tercero de BUP ya, vengo del BUP, por tanto es ya también una edad. Pasé de un instituto de una línea a uno de 8 líneas, iba más perdida que un pulpo por allí. Digo, ¿esto dónde está? Estaba como, no sabía, realmente fue un choque bastante heavy para mí, ¿no? Y soy consciente ahora, creo que en ese me puse a pensar en qué estudiar y dije, yo actualmente no siento que pueda irme a estudiar fuera de casa, quiero estar con mi familia. Entonces saqué mis listados de notas. ¿Dónde está la nota más alta? Química, me voy a hacer química. Así. Además pensé, digo, bueno, la industria química que hay en Tarragona es muy potente, voy a poder tener salida, o al menos así me decían, uy, eres química, vas a poder trabajar en la Repsol. Pero no sé, aquí quería hacer un inciso también, porque uno de los motivos que a mí también me empujó mucho a quedarme es el dedicar 25 años de mi vida a este deporte, que puedo decir que me ha dado valores muy importantes, como puede ser trabajo en equipo, muy importante en la ciencia, el compromiso en el mundo laboral, compañerismo, compaginar horarios, organización. Creo que todas esas cosas lo estoy extrapolando también en mi vida profesional, ¿no? Pero os pongo esto porque mis padres eran de los que iban siempre al instituto a preguntar, ¿qué tal mis hijos? Y resulta que en el COU, aquí le voy a mandar un saludo a mi profesor de COU tutor, le dijeron, si no deja el baloncesto no va a hacer nada. Gran visionario el señor, saludos desde aquí. Mis padres cuando me lo compraron, cuando me dijeron, dices, ¿y qué le habéis dicho? Nada, nada. Entonces en casa decían, tú libre, haz lo que quieras, nosotros te apoyamos, gracias a ellos por apoyarme. Y bueno, creo que tampoco ha ido mal, ¿no? Después de tantos años, pues tengo un trabajo, me gano bien o no, la ciencia pues no, pero podemos pagar hipoteca. Y bueno, y al menos pues dedicarnos a aquello que nos gusta, ¿no? Entonces, pero sí que llegó un momento cuando estaba haciendo la carrera de químicas y estaba terminando, que necesitaba ya la sensación de salir y volar. Y salí y volé. Y dije, me voy. Llegué a casa y dije, papá, mamá, me voy de Erasmus. Y me fui de Erasmus a Alemania, que realmente luego, coincidiendo con una compañera de trabajo, también estuve por allí. Y la verdad es que fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque yo salí del nido que cuando lo sentí, tuve el apoyo en casa. Y además tuve la suerte de que me publicaran 4 artículos en mi trabajo experimental. Y yo estaba flipando en colores como una cosa que estaba en el laboratorio, salía realmente allí publicado. En ese momento es que a mí me entró el gusanillo de la investigación. Es decir, ya estaba terminando la carrera. Entonces yo llegué a Alemania, empecé a beber cerveza, no me gustaba, allí la descubrí. Me quedo con la atmósfera multicultural de este mundo y que la ciencia te permite ser multicultural. Y lo más divertido de todo es que hice mi primera y única paella en Alemania, acompañada con un buen vino del Priorato, que es obviamente donde soy yo. Entonces, ya no he vuelto a hacer más. Ahora prefiero que me las cocinen y me las como, y si es en compañía pues, de la familia y amigos, mucho mejor, ¿no? Entonces, volví
Y empecé la tesis, y la tesis la hice pues, en mi universidad, la Rovira i Virgili en Tarragona, con el cual hice el break del baloncesto y luego continué. Y le dediqué el campo de la óptica de materiales. Exactamente, yo dedicaba a hacer nanocerámicas para ponerlas en la cavidad láser, sobre todo para aplicaciones médicas, ya que la emisión de luz en esa era para esas aplicaciones, ¿no? Tuve la opción hice estancias en Polonia, en Madrid, y bueno, me seguía gustando. Me dieron el premio extraordinario de doctorado, es un rigor que le dan a mucha gente, pero terminé y dije, quiero ser microscopista. Digo, bueno, debido a que estaba trabajando en nanocerámicas, nanomateriales, me pasaba la vida en una habitación con el microscopio y me gustaba el poder estar cacharreando, ¿no? Entonces busqué una opción de postdoc. Siempre he ido buscando, no tenía padrinos, sino que yo iba llamando currículums. Y lo encontré en Bruselas, en la Universidad Libre, que es la parte francesa, donde buscaba una persona que tenía conocimiento de microscopía electrónica para poner en sistema un nuevo detector, conjuntamente con una empresa, y allí me fui, 2 añitos. La verdad es que estaba muy bien, el sueldo en Bruselas es mucho mejor que en España, o sea, hay que decir cuando eres postdoc, pero para mí la experiencia fue muy buena. Disfruté de los dulces, de los amigos. Si no sabéis, el creador de Tintín o de Tantán es de allí de Bruselas. Entonces, bueno, intenté nutrirme también de la atmósfera de ese país lo máximo posible, ¿no? Además, yo no me voy al MIT, yo me voy de estancia a Río de Janeiro, que también tiene microscopios, no solo Samba y Coconuts, sino que también podemos hacer ciencia. Aprendí pues, bueno, un microscopio con mejor resolución, con el mismo detector, y allí también nutriéndome, ¿no? de la cultura y de la atmósfera. Ya decidí que quería volver a casa, y casa fue pues, el País Vasco. Empecé hace 11 años como postdoc en el CIC Energigune, y bueno, actualmente pues, ya llevo como 7 años de investigadora permanente, donde una de mis, creo que, mejores opciones que fue es coger una estancia de 3 o 4 meses en Montreal, en uno de los centros más reconocidos de almacenamiento de energía, que creo que esto me dio también el pie pues, para poder consolidar un poquito mi perfil aquí, ¿no? Aquí me gustaría que llegué al CIC como una pipiola, porque yo veo esta foto y digo, vaya pipiola eres. Y bueno, con el paso de los años, pues la madurez científica también va acompañada de una madurez de edad donde ves que las arrugas van apareciendo en tu cara, ¿no? Pero bueno, a gusto. Y os he dicho siempre que me gusta cogerme de la atmósfera de donde estoy. Yo deportista, ya al baloncesto no, porque ya tengo una edad y me haría daño, pero me he aficionado a una cosa que se llama biciterapia, en todas sus modalidades para ver. Además, pues, en un entorno privilegiado, con buena compañía, empecé con la BTT, me he pasado a la carretera, ahora gravel, siempre acompañado de la vida pirata con la camper. Entonces, bueno, esto es un poquito mi resumen de vida, mi mapa por donde yo he ido moviéndome, y a la hora de escoger una persona y una científica me era muy difícil. Siempre aparecías y buscabas las mismas personas reconocidas que conocemos todos. Y yo actualmente tengo intereses e inquietudes, que son la rama de la ciencia, en qué se quería investigar o en qué investigaba la científica, que le gustara mucho la docencia y la transferencia de conocimiento, cosa que a mí me apasiona mucho, y no quería olvidar lo importante que es la divulgación científica, a la cual tengo una gran sensibilidad. Entonces, aunando todo esto, encontré a una científica química como yo, que hizo estudios en electroquímica, más en electroanalítica, pero había redacciones de reducción y oxidación. Era apasionada de la docencia, ya que primero fue docente, y también era una apasionada de la investigación, de la divulgación científica. Y en esto me gustaría, antes de presentarla, ella decía que su vida profesional la dividía en dos: la investigación, que era su pasión,
y la docencia como una clave para mejorar la sociedad. Me parece que de los años que estábamos hablando ya era muy visionaria, ¿no? Y me gustaría presentaros pues, a Vicente Arnal, que nació en Zaragoza en principios del 1900, de padre jornalero, es decir, de las primeras personas que hizo una carrera no estando en una familia con dinero acomodada. Antes esto era casi imposible. En el 21 obtuvo el título de maestra de primaria. Luego dijo, me voy a hacer químicas, y sacó la carrera en sobresalientes y matrícula de honor con el premio. Esto es realmente sus notas. Es una pasada ver todos sobresalientes y matrícula de honor, porque mío las mías sí, ¿no? Hizo el doctorado en químicas con el estudio potenciométrico del ácido hipocloroso y sus sales. Es pues, básicamente metodologías analíticas, y esto es la portada de su tesis. También le dieron el premio de doctorado en el 1930. En el mismo año que se sacó el doctorado, aprobó las oposiciones para ser profesora de física y química, y fue una de las 3 primeras mujeres en conseguirlo en España. Por tanto, esto es bastante grande. Y también disfrutó de una estancia en Basel para hacer pequeñas investigaciones, ¿no? de 6 meses. Entre el 1927 y el 30 tuvo que combinar investigación y docencia porque no daba para todo, ¿no? Entonces necesitaba trabajar en los 2 ámbitos. Publicó varios artículos científicos tanto en revistas nacionales como internacionales. Y una de las grandes acciones de esa época es que, y para ser mujer era muy raro, es que se unió al Departamento de Electroquímica del Centro del Instituto Nacional de Física y Química, que estaba en Madrid y que estaba financiado por la Fundación Rockefeller. En esta época era muy extraño también el que hubiera estos tipos de institutos y menos una mujer. Posteriormente, y coincidiendo con la Edad de Oro, es cuando pudo desarrollar un poquito más la investigación, pero siempre y cuando también estaba combinándola con su docencia en la secundaria, ¿no? Pero vino la Guerra Mundial, el instituto quedó seriamente dañado, y momento en que se dedicó completamente a la docencia, ejerciendo pues, su puesto docente en el Instituto Nacional Femenino de Enseñanza María Beatriz Galindo de Madrid, ¿no? Y lo que más me sorprende aquí es que su tipo de enseñanza era muy orientada a la innovación pedagógica. Estamos hablando de principios de los 1900 y ya decían la palabra innovación pedagógica, cuando ahora nos llenamos la boca de innovación pedagógica. No nos estamos inventando la sopa de ajo. Esto ya estaba inventado y desde hace tiempo que incluso nuestros antepasados y antepasadas ya estaban pensando en la innovación pedagógica. Fue posteriormente vicerrectora del Instituto Femenino de Beatriz Galindo, luego pasó a ser directora y en el 1960 recibió el Orden de Alfonso X el Sabio debido a sus colaboraciones y contribuciones tanto en la educación, la investigación como en la docencia. Y desgraciadamente falleció en el 1960 en su despacho mientras estaba trabajando por un derrame cerebral. Y antes de finalizar me gustaría dar un par de mensajes y es en lo que es pilares para mí y en lo que yo me intento centrar el día a día y desde hace un tiempo para aquí, ¿no? Es identificar cuáles son mis intereses, mis valores, mis habilidades, mi personalidad y ver en qué sitio de trabajo encajo. Y a veces, actualmente, puede ser aquí, pero si yo cambio una manera de pensar, a lo mejor tengo que moverme a otro sitio para que realmente pueda unir todo esto. El continuo desarrollo de habilidades técnicas, obviamente, y las transversales, lo que se llaman soft skills, que no me gustan nada. De habilidades blandas no, son más duras que las técnicas. Es súper importante para seguir cultivando y creciendo como personas y como profesionales. La flexibilidad y abierta de mente a cualquier oportunidad que pueda pasar
por encima. Y si me apetece o os apetece, entrar y cogerlo. Y cómo no, el encontrar un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal es clave. Tener claro todos estos conceptos creo que es muy importante o muy próximo para intentar encontrar la máxima felicidad posible. La única persona que tiene que ser feliz con tu vida y tu carrera es tú, vosotras, que diga a la gente lo que les dé la gana y que en el fondo la vida laboral es una carrera de ultraciclismo y no es una carrera al sprint o de velocidad. Entonces, mira, muchas gracias. Y para mí es un placer introducir a Katrina. Hola, soy Caterina Vaxevani. Soy de Grecia, entonces no me vais a perdonar por mi castellano y me vais a ayudar si me quedo estancada en alguna palabra. Y hoy voy a introduciros a Jocelyn Bell Burnell, pero primero quiero empezar con un experimento. Si podéis compartir estas chocolatinas. Si quieres. Todos tenéis, ¿no? Más o menos. Perfecto. Bueno, voy a empezar, que ya me vais siguiendo. Pues, Zorionak, habéis ganado. Sois ganadoras de un premio por el mejor logro de tus vidas. ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís bien? ¿Sentís que lo merecéis? ¿No? Todos. Pues a mí me gusta, me encanta esto, porque es un sentimiento muy bueno. Pero hay personas y más mujeres que a veces, cuando hacen algo bueno o ganan un premio, no se sienten merecidas de esto. Y esto se llama el síndrome de la impostora. Pues Wikipedia lo define como el síndrome del impostor, que yo no entiendo por qué, porque se fue acuñado el término por psicólogas clínicas, estas dos, Pauline y Suzanne, y se llama, su publicación se llama The Imposter Phenomenon in High Achieving Women, como que en mujeres en altos puestos. Puestos altos. Bueno, pues sí, entonces si tú tienes el síndrome del impostor, es como un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Y quiero empezar con esto porque esto es que pasó en la protagonista de esta charla, Jocelyn Bell, en varias etapas de su carrera. Pues voy a empezar con su biografía, que es muy breve porque ha hecho muchas cosas y no os puedo contar todas. Pero ella nació en Lurgan, en un pueblo de Irlanda del Norte, y donde asistió al departamento preparatorio en un colegio, donde cuando tenía 11 años, pues los niños tenían que elegir, no tenían que elegir, han elegido para ellos en qué clases iban a ir. Y las chicas, todas las chicas, tenían que hacer clases para aprender a cocinar y coser, y los chicos tenían que aprender ciencia, básicamente. Y ella fue
bastante, o sea, que le dio mucha rabia esto y quejó a los directores de la escuela, pero ellos no le hicieron caso, así que no cambió nada. Luego fue a sus padres, que tenían la suerte de tener padres muy buenos que le apoyaron mucho, y los padres, junto con otros padres de otras 2 niñas, quejaron al instituto y entonces le cambiaron a la clase de las chicas a la clase de los chicos. Y aparecieron 3 chicas, niñas pequeñas, con todos los chicos. Y aquí empezó su pasión por las ciencias. Luego, sus padres le enviaron a un colegio internado para chicas, donde encontró su amor, su pasión por la física, porque tuvo un profesor muy bueno que estaba apoyando mucho las mujeres en estudiar ciencias y física y todo eso. Y les enseñó además que no necesitas mucho conocimiento de seguir a ser física, pero solo necesitas conocimientos básicos. Y desde ahí puedes crear tus propios estudios. Y después de esto, empezó su carrera en física en la Universidad de Glasgow, y donde otra vez se encontró con el síndrome del impostor, porque estuvo la única chica entre una clase de 50 chicos. Y los chicos en esta época lo que hicieron cuando ella, porque era la única mujer, entró en la clase era silbar o hacer ruido o hacerla sentirse un poco que no quedaba dentro, o sea, que no era para estar aquí. Pues después de terminar su carrera, se admitió en la Universidad de Cambridge como candidata de doctorado. Y ella ha dicho muchas veces en sus entrevistas que ella no lo creía, que pensaba que era un error, que pensaba que en algún momento van a descubrir que es un fraude, que la han admitido por fallo y que le van a echar. Entonces decidió hacer lo mejor que podía hasta que le echaron. Entonces así se quedaría contenta, aunque no se ha conseguido un doctorado. Pues 2 años después de entrar en Cambridge, descubrió los púlsares. Los púlsares son un cuerpo celestial que no sabían que existía básicamente y que actúa como un faro, digamos, del espacio. Es una estrella muy pequeña y muy densa que emite una radiación. Y y está girando, además. Entonces, el efecto del faro, que cada vez que esta estrella gira, la radiación va hacia la Tierra y entonces se puede ver. Entonces, por ejemplo, como gira, se ve, no se ve, se ve, no se ve, se ve, no se ve. Si me entendéis, más o menos. Pues eso, ella estaba trabajando en un radiotelescopio, estaba mirando los señales para un otro cuerpo celestial, la época que estaban estudiando, y se ha dado cuenta que había algo raro en los datos que estaba mirando. Y después de estudiar muy bien lo que estaba viendo y que descartar que no había como cosa de ruido o cosa que no podría entender, tenía que convencer a su mentor que esto era algo que tenemos que enfocar, que ver qué es. Y esto resultó en un Nobel Prize, un premio de Nobel por este descubrimiento, el descubrimiento de los púlsares. Pero ella no fuera una de las destinatarias de este Nobel. Fue su supervisor y un otro hombre en el mundo de la astrofísica. Cuando a ella le preguntaron, ¿cómo te has sentido? Que no eras casi ni mencionada en esto. Habían colegas que estaban quejando por ella, pero su mentor y su profesor no dijo básicamente nada. Ella dijo que, pues, para mí,
esto es algo muy bueno porque ha dado paso en el campo de la astrofísica. Porque antes, o sea, que los astrofísicos estaban un poco, les veían como que es algo muy fundamental, física fundamental, y no tenía mucho éxito, básicamente. Pero cogiendo el Nobel en astrofísica, esto abrió puertas, digamos, ¿no? Sí, luego, después del Nobel Prize y del doctorado, se casó y tuvo un hijo. Y por razones personales tenía que moverse mucho dentro del Reino Unido, cambiando puestos frecuentemente. Entonces, o sea que no podía seguir estudiando en radiotelescopía como lo que estaba haciendo en su doctorado. Entonces cambió el método de estudiar los cuerpos, como por ejemplo con rayos X o rayos gamma o microondas y muchas cosas dentro de la astrofísica. Y ella básicamente ha dicho que su vida después del doctorado ha sido un poco como este juego, no sé si lo conocéis, igual no todos, pero bueno, que cada vez que estaba subiendo en jerarquía tenía que bajar cuando se movía en otro lugar, básicamente. Entonces tenía mucho de adaptar, ¿no?, en la situación, porque tenía que mudarse. Pero Jocelyn Bell no ha sido solo investigadora. Durante estos años de su carrera ha sido tutora, manager, profesora, líder de departamento, decana, persona de relaciones públicas y divulgadora. Pues ahora vamos de ella y de su carrera científica a explicaros un poco lo que hago yo, que no tiene nada que ver con ella. Yo soy una química, básicamente, que ha como ido por la ruta de física y nanomateriales, y yo, no como ella está trabajando con un telescopio, yo estoy trabajando con un microscopio. Y en una escala de tamaño que podéis ver, los púlsares que estudia ella son en el tamaño físico de 10 a 3 metros. Y yo estudio en el otro extremo de esta escala, yo estudio átomos y moléculas. Sí, básicamente lo que hacemos es coger estos átomos específicos y ponerlos muchos juntos, en un sólido, en un cristal. Y este cristal, sí, son átomos como plomo, por ejemplo, todos conocéis qué es plomo, ¿qué es el plomo? ¿Sí? Si lo ponemos en muy baja temperatura, estos átomos, este material, se mantengan unas propiedades muy chulas, básicamente, que es como, si sabéis qué es un conductor, pues estos materiales son un superconductor. Pues un conductor se puede conducir el corriente, pero en un superconductor esto pasa, pero sin perder energía, en forma de calor, básicamente. Pues esta es una imagen del microscopio que yo trabajo, que son átomos, que los podéis ver. Y encima de mis superconductores yo pongo moléculas, que parecen así, como florecitas. Y puedo así estudiar las propiedades conjuntas de las moléculas y la superficie del superconductor, que es un campo de física fundamental. Estudiamos física fundamental, básicamente, las propiedades que vienen de esto, básicamente. Sí, y aquí soy yo con el microscopio, que no es tan pequeño, pero bueno, funciona. ¿Y cómo conocí yo a Jocelyn? ¿Y cómo acabé de ser tan encantada con ella y tan motivada, emocionada, y como lo queréis? Pues esto fue el verano pasado en un evento en Donosti que se llama Passion for Knowledge, donde han hecho una sesión de PhDs
que podíamos sentar con Jocelyn y un otro hombre, de preguntarlos preguntas, ¿cómo lo habéis llevado vosotros en el PhD o cómo ha sido vuestra carrera y qué habéis hecho cuando tenías dificultades en el camino y todo eso. Y aquí soy yo preguntándole a cosas que no me acuerdo qué era exactamente, pero lo que me ha quedado muy claro es que ella, aparte de, o sea, que cuando tenía todas estas dificultades en su camino, lo que hizo es quedar con lo bueno y siempre ver el lado positivo, no parar de luchar, no parar de divulgar lo que le parece bien en la ciencia, que tienen que ser, que haber más mujeres, porque ella lo tenía mucho. Y os quiero dejar con mi quote favorito de ella, que es personas de backgrounds distintos se acercan a un tema en maneras diferentes y hacen preguntas diferentes. Y ella no solo dice eso, pero lo prueba, lo muestra porque cuando le dieron el Breakthrough Prize en Física Fundamental en 2018, donó todo el dinero, que fue como $3 millones, mucho dinero, para becas públicas por mujeres, minoridades e inmigrantes en la física. Entonces, así era su hecho de ayudar a la gente que cree que tienen que encajar en física en general. Pues, muchas gracias. Y ahora os dejo con Iranz. Bueno, yo espero que os haya gustado tanto como a mí, ¿no? Y bueno, quedarme con una pequeña reflexión ya para cerrar de lo importante que es el trabajo en ciencia, ¿no? Y además hecho aquí por mujeres tan cercanas, empezando por Alba, ¿no? Y ese camino a la ciencia básica, acordándonos de Oppenheimer, ¿no? Luego yendo a Mariana, esos materiales por una vida mejor, qué bonito. Luego con Lola, nuestro amor por Penélope, para siempre, ¿no? Y pues esas nuevas tecnologías no invasivas para el estudio de los materiales. Ha sido súper interesante. Acercándonos a la investigación biomédica con Estíbaliz, ¿no? Y luego con Monse, pues ¿quién no quiere un móvil, una batería que dure para siempre? Esa investigación en nuevos desarrollos para un almacenamiento de energía más económico y con menor impacto ambiental. Y para terminar con Caterina, ¿no? Como aunque todas suframos un poquito el síndrome de la impostura, ¿no? Pues tenemos que seguir trabajando en ciencia y ciencia básica otra vez. Bueno, por favor, uniros a mí a agradecer a estas investigadoras su trabajo. Nada más, daros las gracias otra vez por haber venido y espero volver a veros en la siguiente edición de Científicas de ayer y de hoy. Eskerrik asko.